abran sus Biblias y vamos a leer nuestro pasaje allá en Hechos capítulo 5. Ahí estuvimos la semana pasada. Espero que se acuerden de lo que estuvimos aprendiendo en la primera sección del capítulo 5 de Hechos. Pero ahora vamos a ir a la parte que sigue. Vamos a hacer una lectura de unos 30 versículos, del versículo 12, 5:12, hasta el final del capítulo. Vamos a leerlo juntos, así como están en sus lugares, por lo largo que es esta lectura. Pero ponemos mucha atención, vamos a leerlo pausadamente, siguiendo las indicaciones que tenemos en el texto y pensando. Es una historia increíble. O sea, realmente lo que hemos estado viendo en estos primeros capítulos de Hechos es impactante. Realmente sucedió todo esto, hermanos. O sea, es como de película, pero no es cosa de película, es la realidad que se vivió al inicio de la iglesia del Señor, al inicio de nuestra iglesia a la que ahora pertenecemos. Entonces, estos eventos no solamente son eventos históricos, son eventos fundamentales en lo que Dios quería establecer en la fundación de su iglesia. Recuerden eso. Son eventos mediante lo cual Dios estaba estableciendo, o estoy redondeando, ¿verdad?, las palabras, estaba poniendo el fundamento de lo que Él quería para su iglesia. Cada una de estas cosas. Espero que Dios nos dé claridad en ese comentario. Ok, vamos a leerlo juntos. Dice así, Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. A ver, nos detenemos tantito. Hechos capítulo 5. Estábamos en el versículo 12, ahora vamos al versículo 13. Ahora sí, los otros 100 que están aquí pueden acompañarnos en la lectura. Okay. Vamos, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos,
a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué glorioso pasaje, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso, hermoso pasaje. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este día que nos permite reunirnos en ese nombre. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias que hoy lo podemos confesar. Siguiendo el ejemplo de tus amados apóstoles hace tantos años. Ayúdanos a siempre hacerlo. Padre, bendice la lectura de tu palabra en nuestras mentes y corazones. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tener la libertad de leerla, y ahora al meditar en ella, que nuestros
pensamientos sean gratos delante de ti, Señor, y que sean para bendición, para tu gloria. Gracias que por tu gracia nos has perdonado, nos has salvado, y por eso podemos acercarnos a pedirte estas cosas y abrir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, como les decía, este es un pasaje tremendo. Y los que han estado con nosotros siguiendo estos estudios de Hechos, que por cierto tuvimos ahí una interrupción por algunas semanas, pero ya volvimos, se dan cuenta que esto que estamos leyendo suena muy familiar. Hay cosas que pasan aquí que ya sucedieron en los primeros capítulos, pero en esta ocasión hay algunas cosas extras, hay algunas cosas más fuertes todavía, y se va aclarando más también el porqué de las cosas. La semana pasada vimos el asunto, esa situación tan fuerte para nosotros al escucharla y de tanta convicción también, de la muerte de Ananías y Zafira. ¿Cuánto les pareció fuerte esa anécdota? Así debió ser. Mintieron y Dios los mató. Mintieron con deseos de verse bien en la iglesia. Mintieron por el contexto, entendemos, por querer parecerse a uno de los líderes, Bernabé, que justo antes había hecho algo muy parecido. Y Dios los mató. Estábamos comentando el hermano Matt que hay cosas muy similares en el Antiguo Testamento. En el mensaje la semana pasada recordábamos a Acán y cómo había robado, había tomado aquello que Dios había dicho que no. Y claro, esto lo recordarían, lo sabrían muy bien nuestros primeros hermanos, porque todos eran judíos, conocían muy bien esas cosas. Pero también hubo otro evento mero al inicio de las actividades bajo Moisés. Acababa de instituir a su hermano y a sus hijos como sacerdotes. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero quedó el sacerdocio reducido a la mitad en el primer día de actividades. Leemos que ofrecieron fuego extraño ante la presencia de Dios y salió fuego delante del Señor y los consumió. Fuerte. ¿Qué pasaría si hoy Dios matara a los que mentimos la semana pasada? No estaríamos muchos aquí. No es un juicio común de Dios. Fue un juicio extraordinario y tenía un propósito de enseñar primero, claro, la santidad de Dios, el poder de Dios, pero también la necesaria obediencia a su palabra por parte de sus hijos. Nos enseñaba el hermano Conrad de ese pasaje de Ananías y Zafira, que fueron un ejemplo. Dios los puso de ejemplo.
No fue el juicio final. El texto no nos dice si fueron salvos o no fueron salvos. Al final de cuentas, los hijos de Aarón eran los hijos de Aarón, eran sacerdotes. Pero también nos decía el hermano Conrad que tengamos cuidado, porque Dios puede poner de ejemplo a quien quiera, cuando quiera. Nuestro Dios es todopoderoso. Bueno, la iglesia se sacudió, nos dice el texto. Ahí, el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Luego el versículo 12 empieza con ese y que conjunta lo que sigue con eso. O sea, hubo un efecto. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Miren, a diferencia de cuando pecaron los que también querían usurpar en el Antiguo Testamento el liderazgo que Dios había instituido con Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan que hubo un grupo que se amotinaron y dijeron, ¿por qué él? Igual. Dios dice, ok, háganse para atrás. Y Dios los mató. Pero al ratito el pueblo empezó a decirle a Moisés, tú nos estás matando. Aquí no. Aquí ese juicio de Dios consolidó al pueblo. Y amados hermanos, a veces nosotros nos preguntamos de cosas que suceden y pasan a nuestro alrededor. Dios llevando a cabo juicios temporales. No es el juicio final, amados hermanos. El día del juicio final está por delante. Pero Dios permite que haya tribulaciones y juicios y cosas a nuestro alrededor para que nos agarremos del Señor y nos unamos como pueblo. Ese fue el testimonio de la iglesia primitiva. Es el testimonio de nuestro texto. A los apóstoles los encarcelaron. Los hechos debe llamarse policías y ladrones. Porque en cada rato vemos que encarcelan a los apóstoles y a cada rato están afuera. Aquí fueron los apóstoles. Toda la banda. Sí, más adelante es Pedro y más adelante es Pablo. O podríamos llamarlo el libro de las puertas que se abren. O bueno, en este caso ni siquiera se abrió la puerta, por lo que nos dice el texto, pero una y otra vez Dios o a través del ángel sacándolos y llevándolos, como vieron, este pasaje está increíble. O sea, los que estaban guardando la cárcel ni cuenta se dieron, ¿no? A tal grado que pues tuvieron que abrir y ver si no estaban ahí. Y los que estaban cuidando de haber dicho, pues por aquí no pasaron, quién sabe cómo fue. Un milagro. Y más adelante va a pasar con Pedro. Y bueno, ya con Pablo, yo creo que el ángel va a sacudir toda la cárcel. Porque se abren las puertas y es muy específico Lucas en describirlo, ¿no? Que las puertas se abrieron y las cadenas se le cayeron. Pero en ese caso, el ángel o Dios les dijo, no se vayan. No se vayan porque van a predicarle a ese carcelero. Bueno, nos estamos adelantando. En los versículos 12 al 16 leímos de señales, muchas señales y prodigios en el pueblo. Y el versículo 15 dice que sacaban los enfermos a las calles.
para que al pasar Pedro, dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermanos, estos son unos días extraordinarios en el inicio de la iglesia. ¿Sí? Estos días no se repitieron. Y ahorita vamos a hacer un comentario sobre el que Dios sí sigue haciendo milagros físicos hoy en día. Definitivamente, Él es soberano y los puede hacer cuando y como Él quiera. Pero Dios los hizo en Jerusalén en este tiempo. Nótenlo en el texto, hermanos. Es exagerado. O sea, entre comillas. Es todo de acuerdo al plan de Dios. Pero la abundancia de los milagros. Alguien podría decir, pues a Jesús tuvieron que ir a tocarle su túnica para sanar. Pero aquí ahora con Pedro él asombra nada más. Y bueno, volvemos a la pregunta que hicimos después del primer sermón de Pedro. Y que se convirtieron miles. Y que en todo el ministerio del Señor Jesucristo se convirtieron tal vez 600 personas. Y eso quién sabe. ¿Era porque Pedro era mejor evangelista que Jesús? No. No. Es Jesús mismo. Trabajando ahora a través de Pedro. Jesús les había dicho mayores cosas que estas, las que él estaba haciendo, que eran multitudes las que estaban siendo sanadas. Dice, ustedes las van a hacer y aún más. A sus apóstoles les dijo esas palabras. Lo estamos viendo de manera física, pero estas señales, estos prodigios que empezamos a ver aquí en el libro de Hechos, sirven como marcos para algo mucho, mucho más grande. Y espero que no lo perdamos. Vean, dice, de ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados espíritus, y todos eran sanados. Versículo 17. Hay otra palabra conectiva. Ahí está. No nos la perdamos, porque son muy importantes. Está haciendo conexiones nuestro escritor inspirado. Entonces, sucedieron unas cosas. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. No sabemos si fue Caifás o Anás, porque sabemos y nos dicen los evangelios que un año era uno y otro año era otro. Pero eran los mismos que habían buscado la crucifixión del Señor. Se levantó y estaban llenos de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo. Fíjense, les dijo ¿dónde y cómo? Salgan de la cárcel, seguramente ahí en alguna parte cercana del montículo del templo. Hay algunos que piensan que ahí mismo, en la explanada de donde estaba el templo de Herodes, había un lugar para encerrar a con los alguaciles del templo. Y claro que el comandante ahí era el sumo sacerdote. El comandante, ahí es una palabra que usamos aquí nosotros, ¿verdad? Y sí, se parecen. O sea, es un término policíaco y a veces no tan positivo. Así estaba la cosa. Los mandó encerrar
el ángel abrió las puertas y los manda a predicar justo frente a donde estaban los que los habían mandado encerrar. Pues se ve que los apóstoles tenían la gracia de Dios en su corazón. Yo hubiera agarrado ese caminito hacia el arroyo Cedrón, cruzar el monte de los olivos y al desierto, que nadie me encuentre. Pero ellos tenían la gracia de Dios y se fueron. Y bien, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En la Biblia encontramos muchos títulos para el Evangelio. Esta es una que está un poquito escondida. Las palabras de esta vida. Ya vienen predicando el mensaje desde Hechos 2. Pedro fue el predicador. Bueno, entendemos que todos, porque los que estuvieron hablando en los idiomas de las personas que venían de todos los países en esas lenguas, estaban predicando, estaban anunciando el Evangelio. Pero ahora cada vez más les dice a todos los que habían estado encerrados que fueran, que predicaran. Y dice, versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hicieron? Enseñaban. Están obedeciendo. Humanamente diríamos, no aprenden, ¿verdad? Ahí van, de regreso a darle. Que Dios nos dé un poco de terquedad como la de ellos para el Evangelio. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote, convocó al concilio. Ahora sí, noten la diferencia. En el versículo 17, se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. ¿Se acuerdan que ya hablamos un poco de estos grupos en Israel? Los saduceos, que eran los más allegados a los romanos, era un grupo más pequeño, pero era un grupo de poder y eran muy, pues casi ateos. O sea, no creían en la resurrección, no creían en el poder de Dios, no creían en los ángeles. Y curiosamente con ellos estaba ligado el sumo sacerdocio. Ya entendemos cómo estaba, a qué nivel había caído el pueblo de Dios en tiempos de Cristo. Pero ahora no son solo ellos. Ahora han llamado a la otra parte. Los que también formaban parte del gobierno o del Senado, podríamos decirle, de Israel. Dice, convocó a que fueran todos. Vean ustedes cómo dice en el versículo 21 a la mitad. Convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. O sea, esto ya es una reunión formal y que va a incluir al otro partido, al otro grupo. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya están ellos todos listos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces, o sea, ya están reunidos, está convocado todo el grupo, el Sanedrín, los 70, los gobernantes de Israel, están listos para juzgar a estos hombres y van por los hombres y les dicen no están. Entonces, versículo 24, cuando oyeron estas palabras, y ya les explican que no había nadie adentro, esto ya lo leímos, versículo 23, que estaba la guarda, pero no hallamos a nadie adentro. Versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, tienen todo listo para el juicio de estos hombres y no están. Y pues 1000 cosas
están pensando? ¿Que el pueblo se los llevó? Y que a la hora que salgan de ahí van a necesitar sus carros blindados. Es una broma, no habían carros. Estaban preocupados por su seguridad. Pero viniendo uno, cuando están ahí tratando de decidir qué va a parar eso, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y ya fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, y para que entendamos el ambiente que había, y los trajo, dice, ¿cómo? Sin violencia. O sea, nada de agarrarlos y darles sus... No. ¿Por qué? Pues porque están haciendo cantidad de milagros y están predicando y están en el mero templo donde todos se reúnen para aprender, para dialogar, ¿se acuerdan que es un lugar enorme? Y la iglesia ha decidido reunirse ahí en ese lugar. Y lo van a seguir haciendo. Y ahí están predicando. Entonces van los alguaciles y quiere decir que los apóstoles no pusieron resistencia. No se defendieron. Están siguiendo el ejemplo de Jesús también cuando fue apresado. Ahora sí, ya no corrieron. Ahora sí, a igual que el maestro, ya les había dicho el Señor, lo que hacen conmigo lo van a hacer con ustedes. Entonces van, vaya, no voluntariamente, pero van sin resistencia. Cuando los trajeron, versículo 27, los presentaron en el concilio. Ahí está, ahora sí. Y el sumo sacerdote les preguntó. Creo que yo hubiera preguntado, lo primero, ¿qué hubieran preguntado ustedes? ¿Cómo salieron? ¿No? Nosotros los mandamos a encerrar, ¿cómo salieron? No. Es como todas estas entrevistas con las personas anticristianas en los evangelios, y digo anticristianas porque eran en contra de Jesús. Su mente va en una sola dirección. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Ni siquiera quieren decir el nombre de Jesús, fíjense. Tanto aborrecen a Cristo, al que crucificaron, que no quieren decir su nombre. Noten cómo dice. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Pues claro, van sanando a las multitudes y ya sabemos lo que decían. Tuvimos un ejemplo de la explicación. ¿Se acuerdan? Con el paralítico. Les aseguro que eso fue lo que dijeron en cada caso de cada sanidad. Esto no lo hicimos nosotros. Esto es el poder de Jesucristo. Es en su nombre por el que este hombre está caminando. Y es en el nombre de Jesús que todos estos están siendo sanados. Está predicando con estos milagros, están predicando el evangelio. Y eso es lo que quería decirles, que no se nos pase lo más importante. Recuerden, hermanos, toda la gente que fue sanada por el Señor Jesucristo y toda la gente que aquí se ve que fueron miles, que fueron sanados por los apóstoles, ¿qué pasó después con ellos? Se murieron. ¿Y de qué se murieron? Siempre mi papá al hacer esta pregunta decía, pues no se murieron de buena salud. Eran milagros temporales. ¿De qué sirve si como dicen algunos, que según fueron sanados en una cuestión, ¿no?
El Espíritu me rellenó mi muela. Vi cómo me rellenó la muela. ¿El Espíritu? Si Dios te hubiera querido arreglar la muela, te la pone nueva, ¿no? Bueno, estaban predicando en el nombre de Jesús. Dice, ¿queréis echar sobre nosotros? Fíjense esta frase. Y queréis echar, estoy en el versículo 28, la parte final. Y queréis echar sobre nosotros, ¿qué cosa? Pues ¿qué no lo dijeron? ¿Se acuerdan cuando Pilato les dijo? Si yo no le encuentro mal a este hombre, no hizo nada digno de muerte. Dice, pues, va sobre ustedes, su sangre, yo me lavo las manos, dijo Pilato. ¿Y qué dijeron ellos? Sea sobre nosotros. Pero ahora que el Espíritu de Cristo está trabajando en sus seguidores y son personas que ellos saben que estaban con Él, Lucas ya se encargó de remarcarnos eso, porque dice, y sabían que habían estado con Jesús, ¿verdad? Ahora ya no. No aceptamos que su sangre sea sobre nosotros, porque nos va a linchar la gente que ustedes están enseñando esta doctrina. Fíjense, la misma perversidad de estas personas anticristianas les llevó a no entender la naturaleza de los que estaban creyendo en Cristo. Las personas que habían creído en el Señor nunca levantarían la mano contra ninguno de ellos que habían dado muerte al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no lo hizo. Jesús pudo haber llamado a 1,000,000 de ángeles a Dios Jerusalén. Pero eso es lo asombroso. Se entregó como oveja, voluntario. Con una llamada. A veces pienso que esa fue la gran tentación de Jesús. El sujetarse a ese padecimiento, a esa muerte por nosotros. A todo lo que tuvo que sufrir antes para ser uno de nosotros y representarnos en la cruz ante Dios, pudiendo en cualquier momento haber dicho basta. Si como cantamos, la tormenta ante Él, bueno, pero esa es la mente de los que están en contra del Señor. Y bueno, responde Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, dice, yo creo que Pedro dijo, bueno, y aprovechando que los tengo todos aquí. Lo que nos están prohibiendo hacer, ahorita lo voy a hacer, ¿no? Véanlo, versículo 30. El Dios de nuestros padres, ahí ya los está incluyendo. Este mensaje viene del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac. Ese Dios levantó a Jesús. Está poniendo en claro su nombre. No haya confusión. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro nunca fue diplomático. Lo vimos en la vida del Señor Jesucristo. Hombre, lo que tenía en el corazón o en la cabeza, ¡prum!,
va para afuera. Y aquí está el concilio. Son los que pueden matarlo o liberarlo. Y otra vez volvemos al Señor Jesús, ¿verdad? A su maestro. Cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo poder para matarte o para soltarte? Pedro sabe esto también. Y se notan las palabras que usa. Sabe que Dios es todopoderoso y que Jesucristo está vivo. Él lo sabe porque Él lo vio resucitado y lo vio ascender al cielo y vio que cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo de la promesa. Y Pedro está confiado y dice, vosotros matasteis colgándole en un madero a este, versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Se está predicando el evangelio, hermanos. Si quieren matarme, mátenme. Si me quieren volver a encerrar, enciérrenme. Total, si Dios me quiere afuera, voy a estar afuera. Dios está en control. Amados hermanos, lo primordial en el libro de los Hechos no son los milagros. Es el mensaje para lo cual están los milagros. Voy a repetir eso. Lo importante es el mensaje para lo cual están los milagros. Ya lo dijimos hace un momento y lo aprendimos con el paralítico. El milagro fue el momento para declarar que era Jesús resucitado el que estaba haciendo la obra. Cuando les volvieron a preguntar por el milagro, los discípulos contestan. Y es este mensaje, es el mismo, lo podemos ir a ver. De hecho, lo vamos a ir a ver. Y cada vez que se dan estas cosas es para anunciar el evangelio. Porque Pedro sabe que lo importante no es que se sanen, no es que se libren de demonios, no es que vean físicamente, sino que lo importante es que crean y tengan vida eterna. Pedro lo sabe. Veamos un pasaje. Los que han estado ya aquí un tiempo en la iglesia ya han visto esta referencia en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. No vamos a desarrollar todo el contexto, pero vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es otro título para el evangelio. En el contexto se ve que está hablando del mensaje. La cual habiendo sido, vean ustedes, anunciada. ¿Sí? La salvación tan grande que se describe es algo que se anuncia. Es un mensaje que se proclama. Anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por ¿quiénes? ¿Quiénes oyeron al Señor? Los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo. Ellos fueron los que oyeron al Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo nos fue confirmada? Bueno, primero ellos lo repitieron y después aquí quedó. Recuerden que nuestro Nuevo Testamento
de nuestro Nuevo Testamento, el Señor Jesús no escribió ni un solo libro. ¿Lo escribieron quiénes? Sus apóstoles. ¿Y cómo quedó confirmado ese mensaje de los apóstoles? Bueno, es lo que dice aquí. Nos fue confirmado por los que oyeron, versículo 4, mucha atención. Testificando ¿quién? Dios, juntamente con ellos, a este mensaje, a esta proclamación. Ellos estaban predicando a Cristo y Dios, ¿qué hacía? ¿Qué dice? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Está describiendo la abundancia de la actividad del Espíritu Santo haciendo milagros, prodigios y todo aquello. Y dice, a propósito, todo eso que ocurrió era Dios testificando junto con sus apóstoles. No se lo pierdan. Una vez que captamos esto, se nos abren esos capítulos de Hechos y empezamos a ver cómo Dios, a través de esas cosas, da oportunidades para compartir el evangelio. Increíbles. El primer milagro fue que todos oyeron en su propio lenguaje la palabra de Dios. Y no paró con eso. Jerusalén se volvió en esos días una ciudad con eventos fenomenales. ¿Pero por qué? Porque los que Dios estaba usando para hacerlos tenían un mensaje de vida o de muerte para los individuos y para la nación. Jesús ya les había dicho que iba a ser el resultado con la nación por no escuchar ese mensaje. Se los profetizó y la historia confirma la destrucción y el juicio sobre Jerusalén. Dijo Jesús, quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, que creyeran su palabra, la palabra de que Él es el Señor y el Salvador. Ahora regresamos, recuerden, versículo 4 de Hebreos 2, testificando Dios juntamente con ellos. Ahora, otra vez en Hechos 5:32. Vean la conexión, no se lo pierdan. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y quién más es testigo? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuál es el contexto? Pues lo que vimos en los versículos 12 al 16, de la abundancia de milagros hechos por aquellos que tenían el Espíritu de Dios y que estaban anunciando el Evangelio. El mensaje, amados hermanos, es lo principal. Aquí Pedro aprovechó para decirles de Jesús. Fue levantado por Dios. Ustedes lo mataron colgándole en un madero. Usa esta frase porque era una frase que ellos conocían. Pablo después lo va a usar ahí en Gálatas capítulo 3. Va a decir, citando a la ley, ¿verdad? Deuteronomio, que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Le está diciendo a los sacerdotes y a todo el concilio, ustedes lo crucificaron y dijeron que era un maldito. Y en verdad, tenían razón en parte, porque también Pablo nos va a enseñar que él fue hecho maldición por nosotros. La maldición que nos correspondía a nosotros, Cristo la tomó en la cruz del Calvario.
Esa nos tocaba a nosotros. Pero el justo por los injustos. Ese es el evangelio para llevarnos a Dios. Y ahí está. Vean, vosotros matasteis colgándole en un madero. Ustedes, dice, lo mataron considerándole un maldito, pero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Sí, para ustedes, para Anás, para Caifás, para los que dijeron que era un maldito, y para ti, para mí. Dios resucitó a Cristo para proveer para nosotros arrepentimiento y perdón de pecados. Este mensaje, amados hermanos, vean cómo ya está establecido. Hechos 2, es un pasaje que ya leímos, ya lo estudiamos. Hechos 2, versículo 22. Hechos 2, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entre paréntesis, esto se está repitiendo otra vez con los apóstoles. Lo que Dios había hecho con Jesús, ahora Dios lo está haciendo con ellos. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto lo estudiamos, la maldad de los hombres. Lo que el hombre hizo para mal, Dios lo hizo para bien. Y ese es el evangelio. Fue lo que pasó allá con José. Sus hermanos lo hicieron para mal, pero Dios usó todo lo que le hicieron a José para bien y para salvar a los hijos de Israel en aquel tiempo. Aquí también, la maldad de los hombres se derramó sobre el Hijo de Dios, dice aquí Pedro. Ustedes lo crucificaron, tienen manos inicuas. Pero Dios usó todo eso. No les quita la culpa, pero muestra el gran poder de Dios, de que todas las cosas ayudan a bien. Y vaya, este es el bien mayor, el bien sin el cual no hay ningún otro bien, la salvación. Dice versículo 24 ahí en Hechos 2, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nos brincamos al versículo 32. Vean ustedes 2:32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ven, es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que estamos estudiando en el capítulo 5. Y va a ser el mismo mensaje para hasta 2000 años después. De lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mucha atención, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No está muerto. Lo que es más, está en el trono. Él es ahora que tiene sus vidas en sus manos.
Unos días más adelante vamos a ver cómo Ananías y Zafira mueren frente a todos y nos explica que los llevaron cargando ante todos para ser sepultados. Ese es el que está en control. Y Él es el que está en control del siguiente aliento que tú y yo vamos a tomar. Y el que lo podamos tomar. Cristo. Él es el Señor. Él sostiene al universo con la palabra de su poder. Pero también, como dijo Moisés, Él es quien quita el hálito y dejas de ser. Él es el Señor. Dice ahí el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y obvio, ya les explicó, está vivo, está resucitado y está en el trono de Dios. Lo que significan estas palabras. Es Cristo, es el Mesías y es el Señor. Luego en el capítulo 3, por favor, vean versículo 13. Ahí mismo, Hechos 3:13. Pedro otra vez, hablando, predicando, ahí en el mismo lugar, templo, la explanada del templo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Miren, nosotros estamos acostumbrados a decirlo y escucharlo, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Pero en estos días apenas estaban acostumbrándose. A veces la familiaridad nos roba del asombro que deberíamos de tener. ¿Sí? Ha glorificado a su Hijo Jesús, versículo 13 a la mitad, 3:13, dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Negaron que era el Mesías, negaron que era el Hijo de Dios, delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. ¿Pero qué pasó? A quien Dios ha resucitado de los muertos, y una vez más, de lo cual nosotros somos testigos. Este es el mensaje. ¿Qué va a decir Pablo años después? Me propuse no saber otra cosa entre vosotros que ¿qué? A Cristo y a Cristo crucificado. Es el mensaje. Es el mensaje, hermanos. Lo poderoso que tenemos ahora nosotros no son nuestras capacidades, ni siquiera los talentos dados por Dios. Lo poderoso que tenemos es el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Los apóstoles los encerraban cuanto podían, estaban afuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu les había dicho, salgan y anuncien el mensaje donde todos los puedan escuchar. Vayan al templo, párense, dice. Versículo 18, 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
Esto es nuestra necesidad, hermanos. Si morimos sin el perdón de nuestros pecados, vamos a estar perdidos por la eternidad. Pero podemos tener el perdón de nuestros pecados gracias a la persona de Jesucristo, quien fue crucificado, pero Él entregó su vida y luego fue resucitado. Y Él ahora envía su Espíritu para que nosotros estemos compartiendo este mismo mensaje. Este mismo mensaje. 4:8, ya casi llegamos. 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya nos estamos aprendiendo el mensaje. No es tan complicado, pero es eficaz. Compártelo sin excusas. Tal vez te manden a encerrar. Miles y miles y miles de nuestros hermanos, así fue. Para que hoy tuviéramos la palabra de Dios, para que tú y yo hoy lo pudiéramos estar estudiando. Los encerraron, los mataron, pero lo hicieron con gozo, porque sabían que era el Señor. Tal vez te encierren de tu familia, tal vez te digan ya, te hagan la ley del hielo, ¿no? No importa. No hay cosa más importante. Le estaba diciendo ayer a unos hermanos la importancia de reunirse. Son de los que se quedaron perdidos por la pandemia. Y ya después de hablar con ellos me dijeron: gracias por decirnos. Se lo tomamos bien. Y le dije: pues aunque me lo tomes a mal, te lo voy a decir, porque es para tu bien. Y ella me dijo: también sé eso y te lo agradezco mucho. Es nuestro tesoro este mensaje de salvación. Versículo 27, 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué grande, ¿verdad? Reconoce la soberanía de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, vean la última palabra, hablen tu palabra. Nosotros, yo creo que oraríamos: protégenos, que nada nos pase y ya. No.
Ellos saben que lo más importante que tienen para compartir es hablar la palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Espero que noten la conexión del versículo 29 y 30. Lo principal es que hablen la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con, ¿qué? Denuedo la palabra de Dios. Bueno. Ok. Se levantó el sumo sacerdote. Los dijo que se callaron. Se levantó Pedro y los apóstoles y no callaron. Después se iba a levantar Gamaliel y iba a ser un apaciguador de momento. Porque después sabemos que fue uno de los más crueles atacantes del evangelio y su alumno estrella. ¿Se acuerdan quién fue? Pablo. Traía toda la línea perseguidor de la iglesia. Pero por el momento, así muy diplomático, nos vamos a encontrar toda clase de situaciones, hermanos, anunciando el evangelio. Unos que de plano se oponen. Otros que van a estar a favor porque creen en Cristo. Otros que escuchan. Ahí en el texto hay unos que no se acercaban porque como que les daba miedo. Pero muchos en el pueblo, dice la Escritura, se unían a la iglesia creyendo en el Señor Jesucristo. Pero los apóstoles se levantaban para predicar el nombre de Cristo. Nuestro Señor fue levantado por nosotros. Dios lo levantó de Israel para ser el Mesías. Los hombres lo levantaron en una cruz, pero Dios lo levantó de los muertos. Y Filipenses 2 nos dice que Dios le levantó hasta lo sumo. Por todo lo que hizo, siendo quien era nuestro Señor, su gran obra, su gran humillación. Por eso, dice Pablo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Es el mismo mensaje. Gamaliel dijo, déjenlos, si no es de Dios esto se va a pasar. Pero ¿qué tal? Que aquí estamos en el 2023 exaltando el nombre y predicando el mismo mensaje, que Jesucristo es el único Salvador. Solo hay salvación en el nombre de Jesús. Solo por su obra en la cruz y su sangre derramada puedes recibir arrepentimiento, porque eso es un regalo también de Dios, y perdón de pecados, que es en base a la sangre de Cristo. Y que Él está vivo. Está en el trono. Y que va a volver un día por nosotros. Es el mismo mensaje, hermanos. Que Dios nos dé gracia. Nos dé gracia para proclamarlo. Y tal vez alguien necesita gracia hoy para recibirlo. Y doblar su rodilla ante Cristo. Postrarse ante Él y pedir misericordia. Tal vez alguno de nosotros debemos de estar rebosando en gratitud por la gracia que recibimos hoy, de que no fuimos consumidos por lo que hicimos esta semana. Que Dios no nos puso de ejemplo para el pueblo de Dios. Y que nos da oportunidad
de pedir de su gracia y vivir para Él. Y decir, Señor, yo quiero proclamar tu nombre. Perdón, déjame proclamar tu nombre. Cualquiera que sea nuestra situación, el Evangelio nos habla hoy. Lo que dijo Pedro. Que Dios dé gracia, que quite los estorbos y nos dé ese denuedo también para hablar la palabra del Señor.